Hola a todos y todas, soy Graciela Torales y en representación del área a cargo de Medicina Preventiva e Infectología e Epidemiología, hablaremos del protocolo de atención de pacientes con diagnóstico presuntivo y o confirmado de viruela símica. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción diciéndole que este es un virus nuevo para nosotros, nuestra región, pero que está presente ya en el continente africano desde 1970 en los casos humanos y previo a los casos humanos ya en 1950 en primates no humanos, en donde se descubrió primeramente el virus y por eso se lo conoce con el nombre de monkeypox o viruela símica. Es un virus que corresponde al género Orthopoxvirus, al igual que el virus de la viruela. Si bien son virus similares de la misma familia, este es un virus que produce una infección por lo general de evolución benigna y autolimitada y con una tasa de letalidad muchísimo menor a la conocida en la viruela. Este virus comprende dos clados, uno de África Oriental y otro occidental, y allí tiene características zoonóticas, pero el brote actual llama la atención porque la transmisión es de persona a persona. Este brote actual fue detectado a partir de abril del 2022 y está producido por el clado 2, subclado B, y es el mayor producido fuera del continente africano. Es por ello que la OMS declaró el 23 de julio una alerta máxima. Actualmente hay notificados más de 57.000 casos en 103 países, entre ellos, por supuesto, argentinos, como ustedes ya todos conocen, siendo el primer caso reportado el 22 de mayo de este año. En este mapa podemos observar la distribución del brote actual a nivel mundial. El cuadro en general comienza con fiebre, cefaleas, mialgias, con astenia y una de las características remarcables es la linfadenopatía, porque esto no se presenta en la viruela. El periodo de incubación suele ser de 7 a 14 días, pero puede variar de 4 a 21. O también puede presentarse directamente sin tener el cuadro descrito anteriormente, iniciar directamente con el exantema característica. Recientemente se ha reportado las formas asintomáticas, pero se desconoce su incidencia. Y sí, lo que es muy importante es saber el antecedente epidemiológico de contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado o de haber mantenido relaciones sexuales individuales o grupales con personas desconocidas. Lo que se ha visto en los estudios epidemiológicos que tenemos una frecuencia de más del 90% que son hombres y todos refieren tener sexo con hombres. El cuadro en general es autolimitado con una duración de síntomas que varía de 2 a 4 semanas. El exantema característico, como ustedes pueden ver acá, se inicia de una forma de máculas pápulas que se transforman en vesículas o pústulas umbilicadas que luego se ulceran y forman costras. El brote actual, las lesiones se presentan generalmente en número variable, desde varias a unas pocas, son asincrónicas, es decir, que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y se localizan principalmente en la región anal, perianal, genital, oral, puede estar en la cara y pueden diseminarse en otras partes del cuerpo. Generalmente los pacientes además describen dolor anorrectal, con tenesmo, puede haber sangrado rectal y proctitis asociada a las lesiones cutáneas perianales, vesiculares, postulosas o ulcerativas. Cuando las lesiones son diseminadas,
tienden a concentrarse sobre todo en la cara y en las extremidades. También puede afectar a las palmas y a las plantas, ¿sí? A las palmas de las manos y a las plantas de los pies. Y también se ven afectadas las mucosas oral y genital. Luego de que la erupción se resuelve y que las costras caen, las cicatrices pueden ser las mismas de color claro u oscuras. Y lo que es importante tener presente que una vez que todas las costras se han caído, la persona ya no contagiaría. De las complicaciones, tenemos bronconeumonía, sepsis, encefalitis, conjuntivitis con lesiones corneales que van a la ceguera, proctorrectitis, plemones amigdalinos, y debemos recordar que las formas más graves siempre son en pacientes inmunocomprometidos, teniendo una letalidad hasta ahora conocida de 3 al 6%. Recordar siempre que esta es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata, nominal, y realizada por el profesional actuante. Es importante que esta notificación nominalizada es específica, deba ser realizada en 2 copias. En el material que se les entregó, se encuentra en el anexo número 1. ¿Cuándo consideramos un caso sospechoso? En primer lugar, podemos considerar un caso sospechoso a toda persona que presente un exantema característico sin etiología definida de aparición reciente y que se localiza en cualquier parte del cuerpo, con o sin proctitis, y que además tenga por lo menos los siguientes antecedentes epidemiológicos, que dentro de los 21 días previos al inicio de los síntomas haya tenido contacto directo, incluido el contacto sexual con un caso sospechoso o confirmado, o que haya tenido contacto con materiales contaminados como ropa de cama, con un caso sospechoso o confirmado, que haya tenido contacto estrecho sin protección respiratoria, también con un caso sospechoso o confirmado, o relaciones sexuales con una o más parejas sexuales nuevas, múltiples u ocasionales. Otra definición de caso sospechoso sería toda persona que haya estado en contacto directo con un caso de viruela símica sospechoso o confirmado y presente entre el 5º y el día 21, de este contacto con estas personas, con uno o más de los siguientes síntomas: que tenga fiebre, que tenga linfadenopatía, o que tenga astenia, cefalea, mialgia o dolor lumbar. O otra forma de considerar otro caso sospechoso sería toda persona que no presenta o refiere un antecedente epidemiológico claro, pero presenta exantema característico con una evolución compatible y en el que hay una alta sospecha clínica. Caso confirmado, decimos aquel caso sospechoso que presenta la PCR del virus de la viruela símica detectable, realizado por el laboratorio de referencia. 3 puntos importantes para el procedimiento diagnóstico: en primer lugar, llenar la ficha epidemiológica en papel y entregarla junto con las muestras, retirar de los ELAP las balas para el transporte conteniendo los tubos Eppendorf, los tubos cónicos estériles y el hisopo de Dacron, y en tercer lugar, obtener las muestras para la realización del diagnóstico y enviarlas mismas. ¿Dónde debemos tomar las muestras? Las muestras debemos tomarlas de las lesiones cutáneas, tanto del líquido de las vesículas, las pústulas, úlceras o costras, también de lesiones orales. En el caso de que existan, deben ser tomadas las mismas y tomar muestras de saliva,
En el caso que presente proctitis o rectitis, también hay que tomar una muestra rectal. Y también es importante recalcar y recordar que, estos pacientes pueden presentar coinfecciones como gonococo, clamidias, entre otros, por lo cual también debemos tratar de tomar las muestras adecuadas para las mismas. En esta diapo podemos ver los materiales que se requieren para la toma de las muestras y así familiarizarnos con los mismos. Debemos disponer de hisopos de Dacron, ¿sí? Tubos estériles para la colocación de los hisopos, los tubos Eppendorf y el envase de transporte ya por todos conocido por la pandemia, que es la bala. Una de las muestras en el caso de contenido vesicular, lesión ulcerada o costra, siempre se debe usar hisopo de Dacron. En el caso del contenido vesicular o las úlceras, se puede colocar el hisopo de Dacron en tubo seco o conteniendo el tubo 1 mililitro de solución fisiológica. En el caso de las costras, se raspan con el hisopo y se lo colocan en el tubo seco de Eppendorf. En el caso que presente síntomas rectales, hay que hacer un hisopado rectal siempre con hisopo de Dacron y se coloca en un tubo seco. Lo que sí es importante saber que dos lesiones del mismo tipo pueden recogerse en un solo tubo, pero siempre recordar que los hisopados de lesiones y fluidos van por un lado y las costras van separados. Debe tratarse de enviarse las muestras inmediatamente al laboratorio para su derivación o refrigeración hasta que pueda ser derivado al laboratorio de referencia. Recordar siempre que todas las muestras deben estar debidamente rotuladas con nombre, apellido, el DNI, localización de las muestras y que diga diagnóstico de viruela símica. A partir de ahora vamos a ver algunas diapos donde vamos a recordar cómo tomar algunas muestras. Seguramente muchos de ustedes las realizan habitualmente. En este caso, el hisopado rectal, recordar que hay que introducir el hisopo de 3 a 5 centímetros dentro del recto hasta llegar a las criptas anales, rotar el hisopo entre 10 a 15 segundos, retirar el mismo y recordar que si contiene abundante materia fecal hay que descartar y repetir el procedimiento. Posteriormente se coloca el hisopo en el tubo. Del hisopado faríngeo, se coloca al paciente en posición sentada con la cabeza dirigida levemente hacia arriba y se solicita que se abra la boca, se ayuda con un bajalengua, se localiza la orofaringe y se rota el hisopo por la misma haciendo presión. Posteriormente se coloca el hisopo en el tubo. Hisopado uretral, lo ideal es que el paciente no debe orinar en 2 horas previas, se inserta el hisopo de 2 a 3 centímetros de la uretra y se rota entre 5 y 10 segundos. Recordar que en el caso de secreción se puede utilizar el hisopo de poliéster con mango de alambre, que es para estudio de las infecciones de transmisión sexual, y en caso de ausencia de secreción se debe utilizar un hisopo de Dacron también para el estudio de las mismas. La preparación de las muestras y el envío de las mismas al Laboratorio Nacional de Referencia, recordar que es imprescindible rotular las muestras con la identificación de cada caso y la leyenda de sospecha de diagnóstico de viruela símica, colocar siempre las muestras en triple envase y las muestras serán recepcionadas hasta las 14 horas en OCELAR, de las 14 a 20 horas en virología de lunes a viernes y los fines de semana los recibirá bacteriología.
Recordar que esta muestra, cuando no es enviada al mismo día, debe ser refrigerada a temperatura de 2 a 8 grados y debe siempre colocarse la ficha epidemiológica adherida al envase. De las muestras de infecciones de transmisión sexual serán enviadas al laboratorio del hospital. Recordar siempre que todas las muestras deben estar identificadas en forma adecuada y siempre colocar la leyenda sospecha de diagnóstico de viruela símica. Las muestras se deben tomar con los elementos adecuados para las diferentes infecciones de transmisión sexual o determinadas características si tienen o no tienen secreciones y deberán enviarse en un segundo envase. Recordar que las infecciones de transmisión sexual son de notificación obligatoria por el profesional actuante o por epidemiología, por lo cual enviar la ficha de notificación nominalizada específicas para infecciones de transmisión sexual. Bueno, se considera contacto estrecho a toda persona que ha tenido contacto físico cercano, incluido el contacto sexual o contacto con materiales contaminados como ropa de cama, o aquella exposición estrecha sin protección respiratoria a menos de 1 metro por más de 15 minutos sin equipo de protección personal, con un caso de viruela símica en cualquier momento a partir del comienzo de los síntomas de este último. Recordemos que debemos tratar de identificar a todos los contactos estrechos y rehacer para que se pueda realizar el rastreo de los mismos por epidemiología. El nivel de riesgo de los contactos se considera alto cuando la exposición es directa con las lesiones de piel o mucosa, incluyendo el contacto sexual, con casos de viruela símica o con material contaminado, incluyendo la ropa, toallas, etc. O cuando hay un contacto directo con secreciones respiratorias durante las actividades que generen aerosoles sin equipo de protección personal adecuado, o cuando hay lesiones con objetos cortopunzantes utilizados en el caso de la viruela símica, y esto es sobre todo para personal asistencial de limpieza o cuidadores y personal de laboratorio. En este caso, las medidas que se deben tomar es un seguimiento durante 21 días desde el último contacto y evitar que esas personas tengan contactos con inmunocomprometidos, gestantes y niñas y niños durante 22 días desde el hecho. En el caso del riesgo medio, se considera que cuando hay una exposición cara a cara a menos de 1 metro durante al menos 15 minutos con un paciente con viruela símica sin utilización del equipo de protección personal. En este caso, lo que se hace es un automonitoreo durante 21 días desde el último contacto de caso. Recordar que para el llenado de la ficha epidemiológica es importante establecer un vínculo de confianza con el entrevistado, garantizar la confidencialidad de la información y explicar el sentido sanitario de las preguntas. Hay que decirle a la persona que se le va a realizar preguntas sobre su intimidad, pero que solamente tienen un fin sanitario, que tiene que saber que tiene el derecho a no responder las preguntas si no quiere, y si no quisiera dar información sobre los contactos que hubiese tenido durante un periodo de transmisibilidad, tiene que saber que es importante que él mismo les avise para que estén atentos a la posibilidad de la aparición de síntomas.
tener en cuenta por dónde podrían ingresar o por qué áreas del hospital podrían ingresar estos pacientes. En general, puede ingresar por área de infectología, por el COD, por el área de dermato, urología o coloproctología. Una vez que ingresa el paciente, debemos pensar en un caso sospechoso a partir. Es importante que ante el caso sospechoso no debemos movilizar al paciente del consultorio una vez que ha ingresado. Se deben tomar las muestras para viruela para enviar a los ELAP, las muestras para ITS que estarán en el hospital y realizar las fichas epidemiológicas, tanto para el laboratorio como para epidemiología. Se realizará una evaluación del paciente donde si es un paciente que no requiere internación, realizará aislamiento domiciliario con monitoreo telefónico y en caso de que el paciente requiere internación, deberá realizarse aislamiento en habitación individual. Gracias por su atención y estamos a disposición ante cualquier duda u otro requerimiento que ustedes tengan.